En la unidad 2 de la asignatura Historia Antigua y Medieval, tenemos la historia del hombre desde su aparición en la Tierra. Y esta historia se formula en primer lugar a través de la prehistoria, que tiene la reconstrucción del pasado humano, también de la historia que nos va narrando hechos que sucedieron después de la aparición de la escritura. La escritura da a la historia una precisión que la prehistoria no lo puede dar. Todo rastro dejado por los grupos humanos cuya evolución se investigue será bueno para el historiador que quiere resucitar su vida y sus costumbres. Armas, utensilios, casas, tumbas, monumentos, que son testigos mudos de la grandeza de un pueblo, y sus escritos, por sobre todo, que ofrecen una ayuda invalorable para contactar con la civilidad estudiada. La prehistoria abarca el periodo más extenso del pasado humano y aquel cuyo conocimiento provoca mayor interés durante el mismo fue cuando el hombre realizó los primeros grandes progresos: el uso del lenguaje, aprovechamiento del fuego, la domesticación de los animales y dedicación a la agricultura, pasando gradualmente del salvajismo a la civilización. Estos grandes progresos que realizaron los primeros hombres o de la prehistoria, que consistente en el uso del lenguaje, el aprovechamiento del fuego, la domesticación de animales y dedicación a la agricultura, son los grandes hechos que hizo de que la humanidad haya pasado del estado nómada al estado sedentario. Y fueron exactamente esto: el descubrimiento del fuego, la domesticación de los animales y por sobre todo la agricultura, es lo que hizo que los humanos de la prehistoria pasaran de su estado nómada a su estado sedentario. O sea que se construyeron sus viviendas, realizaron cultos, y eso es lo que, por sobre todo, con la agricultura y el culto, es cuando vemos cómo realmente pasaron al sedentarismo. Y estos hombres prehistóricos también se los puede diferenciar o caracterizar a través de las armas y los utensilios. Las armas y los utensilios revelan modos de elaboración muy diversos. Algunos son de piedra rústicamente tallada a golpes, otros son de piedra pulida, otros por fin son de cobre o de hierro y pertenecen, por supuesto, a épocas más recientes. Esta diferencia de material o artesanía de los utensilios sirvió para dividir la prehistoria en periodos. A partir de las armas y los utensilios que se han encontrado entre los vestigios de los restos humanos. El primer periodo es de la piedra tallada o el paleolítico. En el paleolítico quedaron muchos elementos que lo podemos inclusive ver acá en nuestra región, en el Museo Etnográfico de la Itaipú Binacional, como así también el periodo de la piedra pulida o el neolítico, donde ya le dieron formas más artesanales a la piedra, como punta de lanza, como piedras con filo a manera de cuchillos, otros más gruesos para cortar árboles, y así podemos también visualizarlos
en el museo etnográfico que tenemos en la región. El periodo del cobre es un periodo muy importante porque los hombres prehistóricos encontraron un elemento maleable que podían darle formas como ollas, como cuchillos, y posteriormente le fueron dando formas más precisas como armas de caza y de defensa. También el periodo de bronce y el periodo del hierro. Estos dos últimos periodos no siempre corresponden a la prehistoria necesariamente, pues los primeros pueblos de Oriente que emplearon la escritura realizaron este invento en plena época del bronce. Para ellos, pues, parte de la edad del bronce y toda la edad del hierro son periodos históricos. Entonces, podemos notar que los primeros grupos no todos son del mismo desarrollo y tal vez también en los tiempos se diferencian. En la edad de los metales seguimos hablando por sobre todo en el periodo del cobre, que fue el primer metal usado por los hombres. Los objetos más antiguos que se conocen han sido hallados en las tumbas egipcias correspondientes al fines del milenio 4. Dos circunstancias explican que el cobre haya sido el primer metal conquistado por el hombre: su maleabilidad y el encontrársele a veces puro, es decir, naturalmente separado de otros minerales. Pero cuando la demanda creciente dificultó la adquisición del cobre puro, hubo que recurrir para obtenerlo a los yacimientos donde se lo encontraba mezclado con otros minerales. El hombre tuvo entonces la ingeniosa idea de emplear el fuego, extraerlo y aislarlo. Así comenzó la metalúrgica, otra de las grandes invenciones que amplió las posibilidades materiales de la humanidad. La excesiva maleabilidad del cobre hizo que buscara la forma de que se volvieran más fuertes. Así se subsanó este inconveniente mezclando el cobre con el estaño. Así apareció el bronce de mayor dureza. Los pueblos trabajadores del bronce adquirieron la gran superioridad de guerra, pues ese metal sirvió para mejorar las armas. Así el cuchillo primitivo se alargó transformándose en una verdadera espada, con mayor poder ofensivo, y también se emplearon nuevas armas defensivas, como el casco y la coraza. En Egipto y la Mesopotamia, la edad del bronce duró alrededor de 2000 años, desde el milenio IV hasta mediados del milenio II. El periodo del hierro. La introducción del hierro se produjo, por lo tanto, en una época muy posterior, y cuando ya en el Oriente se habían desarrollado grandes imperios como el egipcio en el Valle Nilo y el de Babilonia en la Mesopotamia. Y hacía ya muchos siglos que en ellos se conocía el uso de la escritura. El periodo del hierro constituye, pues, un capítulo relativamente tardío de la historia de los pueblos de Oriente. Capítulo de suma importancia por cuanto la difusión de ese material es un acontecimiento vinculado a grandes movimientos invasores de los pueblos, hititas, casitas, hicsos, que conquistaron los imperios existentes. El uso del hierro se extendió en Europa entre los años 1700 hacia los años 1000 a.C.
Las primeras escrituras conocidas fueron inventados por los egipcios y por los mesopotámicos durante el milenio cuarto aproximadamente antes de Cristo, es decir, aproximadamente 6.000 años atrás. La escritura de los egipcios se llamaban jeroglíficos y la de los mesopotámicos se llamaban escritura cuneiforme. Eran sistemas muy complejos, pues tan complicados que su interpretación, lograda por los europeos hace más de un siglo, unos estudiosos de la historia antigua, de la lengua, fueron hasta Egipto a trabajar hasta lograr descifrarlos. Así Champollion y otros compañeros lograron descifrar y de esa manera conectarse con la prehistoria de esas regiones. También podemos decir de que con muchos esfuerzos el idioma de los jeroglíficos y también el cuneiforme, ¿no? Idioma escrito, ¿verdad? Todavía el lenguaje corriente solemos decir refiriéndonos a una cosa que nos cuesta mucho comprender, que es todo un jeroglífico. O sea que con eso ya nos podemos imaginar lo difícil, lo complicado que era poder leer estos materiales que generalmente se encontraba grabadas en las paredes o pintadas en unas hojas, en un material hecho de ramas de plantas. Muy bien. Sin embargo, su origen de esas complicadas escrituras debieron ser muy elementales. Como tal, como les dije, eran escritos como pinturas. Al principio de los siglos fueron dibujos de objetos y su finalidad era referente a esos objetos o expresar una idea fácilmente sugerida por su contemplación. Así, por ejemplo, el dibujo del disco solar podía significar el sol, pero también la idea del día. Dos flechas con sus puntas opuestas podrían sugerir la idea de la guerra. De esta manera de escribir rudimentaria y simple es conocida con el nombre de escritura pictográfica, o sea, escritura pintada. En Egipto y Mesopotamia, las primeras escrituras también fueron pictográficas, pero luego esto cambió fundamentalmente. Los signos dejaron de ser representación del objeto dibujado o de una idea que a él se vinculara para expresar. En cambio, el sonido de la palabra correspondiente a ese objeto era ya un fono, un sonido. El dibujo del disco solar ya no representó solamente al sol, ni hablando del día, sino al sonido de la sílaba sol. En este caso, ya no tendría valor como dibujo pictográfico solamente una cosa, sino expresión de un sonido, puesto que los signos valen como sonidos. Se llama este sistema de escritura fonética, de fonos, sonido. Este cambio señaló un adelanto extraordinario, porque a partir de ese momento las escrituras jeroglíficas y cuneiforme tendieron a ser lo que es la muestra, una representación de sonidos
que emitimos al hablar. Este hecho dio nacimiento a la historia propiamente dicha, ya que se pudieron recoger los acontecimientos anteriores ante la narración y plasmarlos en un documento escrito. Entonces, el investigador, el historiador, recoge las informaciones y lo plasma en un documento escrito que posteriormente tiene el carácter de historia, porque hay una persona que es responsable del escrito que se realizó. Eso es lo que hace que sea parte de la historia. Cuando hay una persona que la escribió y se hizo responsable del escrito. Muy bien, esto es lo que quise comunicar y comunicarme con usted a través de estos contenidos para que podamos ubicarnos, darnos cuenta de cuál es nuestro cometido en esta asignatura. Entonces, ahora tenemos un referente de la prehistoria y vamos a seguir en adelante cómo se fue estructurando la historia desde los pueblos antiguos y por sobre todo cuáles fueron sus aportes a la sociedad occidental actual.